5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La realidad explota. Fede Radio. Los acompañamos contando lo que la prensa canalla oculta. Conduce Nicolás González. Con la participación de María Álvarez. Economía, Juan Valer. Producción general, Mate Cocido Cooperativa de Trabajo de Comunicación. Ya comienza Fede Radio. No me saldré con la mía, mi amor. Debería chequear mi contestador. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Fede Radio, bienvenidos a Radio Caput. Programa 19 en lo que va del año, hoy solito y solo en el estudio. Le mando un beso enorme a mi amiga María Álvarez Marra, querida, que está engripada, como casi todos en este invierno venimos pasando, transitando. Claro, invierno, verano, otoño, me aclara Lucas. Lucas sí está. Lucas, buenas tardes, bienvenido. Así que pronta recuperación para María Álvarez. No me saldré con la mía, mi amor. No van a tener más remedio que escuchar mi voz hasta las 5 de la tarde. Por supuesto, la vamos a mechar con música, la vamos a mechar con entrevistas, con información. Vamos a ir mechándola para que no se aburran de escucharme. En un ratito, Rubén Ruiz, secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas, hablándonos de lo que va a ser mañana la inauguración del gasoducto presidente Néstor Kirchner. En un rato también, Juan Valerdi con toda la economía en la Argentina. Desde Oberá Misiones, nuestro amigo y compañero, el señor Marcelo Teles. Desde La Habana, Cuba, el historiador y periodista argentino radicado en la isla hace muchos años, el señor Mario de la Roca, también corresponsal de Fede Radio. Desde San Rafael, Mendoza, Sonia Balzano con su columna. Tenemos para divertirnos hasta las 5 de la tarde, tenemos musiquita también, vamos a arrancar con musiquita, de hecho, vamos a escuchar un grupo que a mí me gusta mucho, que lo pongo bastante seguido, que es Arbolito, con su tema Caminando. Caminando, voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Qué difícil encontrar en las sombras claridad, cuando el sol que nos alumbra
descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando estoy llegando, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando, cuánto tiempo caminando, desde cuando caminando. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí... Adhiere Fede Radio. Alegrías que uno se da la tarde del sábado. Recibo un mensaje de una amiga que está en Ibiza escuchando el programa. Beso gigante para mi amiga Verónica Gervasi, compañera del secundario, compañera de militancia, compañera de la vida, una gran mujer, gran mamá de una deportista, boxeadora, que alguna vez comentamos, de un hijo que también juega al fútbol, ¿no? Familia de deportistas son. Un beso grande para Vero, que andaba allá por Ibiza, España. Vamos a ir a las noticias en Fede Radio. El reclamo de los pueblos originarios en Jujuy y la amenaza de Gerardo Morales. Las comunidades indígenas agrupadas en el tercer Malón de La Paz ratificaron en Jujuy los cortes de ruta por tiempo indefinido y denunciaron que el mal accionar del gobierno de Gerardo Morales está provocando grandes perjuicios a toda la provincia. El mensaje de los pueblos originarios, uno de los actores centrales del rechazo a la reforma constitucional en la provincia, se conoció después de que el gobernador y precandidato a vicepresidente Juntos por el Cambio convocara al diálogo, pero avisando que no dará ni medio paso atrás. En simultáneo, organismos de derechos humanos exigieron el caso el cese del delicado contexto de criminalización
contra la protesta social en territorio jujeño. A poco más de un mes de iniciado el conflicto en Jujuy, las comunidades originarias difundieron una declaración donde señalaron que hasta el día de hoy el gobierno no se hizo responsable de la situación generada con la reforma de la constitución local. Reclamaron que se declare la nulidad de la nueva constitución provincial, al tiempo que volvieron a rechazar el procedimiento por el cual se realizó la modificación del texto y objetaron su contenido, puesto que viola los derechos indígenas. En este sentido pidieron que se debata un nuevo proyecto y que se respeten los marcos normativos vigentes en la Constitución Nacional. Un insólito beneficio al represor Jorge Antonio Olivera. Se fugó, quiso engañar al tribunal y Casación lo premió con la domiciliaria. Estuvo prófugo durante años, pero consiguió que le dieran permiso para estar en su casa. En domiciliaria quiso volver a burlar a la justicia con un certificado trucho para salir a hacer supuestamente actividad física, lo que hizo que le revocara el beneficio. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal decidió que era momento de restituir la prisión domiciliaria. El agraciado Jorge Antonio Olivera, de 72 años, militar retirado, ex carapintada y abogado de genocidas, vernáculos y nazis, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. La decisión de mandarlo a la casa fue tomada por dos integrantes de la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Geminiani y Daniel Petrone. El tercer miembro del tribunal, Mariano Borinsky, sostuvo que debía continuar en un establecimiento penitenciario. En el 2000, a Olivera lo detuvieron en Italia por el secuestro y la tortura de la modelo francesa Marianne Erice. Logró escabullirse presentando un certificado de función falso de su víctima en 2007. Después de la reapertura de los procesos de la Argentina, la Justicia Federal de San Juan ordenó la captura. Tardaron más de un año en encontrarlo, pero la Policía Federal lo halló caminando por Vicente López, donde fue condenado a prisión perpetua. Franco Rinaldi y una insólita justificación de sus comentarios discriminatorios. El precandidato a legislador porteño por Juntos por el Cambio en la lista de Jorge Macri, Franco Rinaldi, intentó justificarse después de que se viralizaron varios videos suyos con pasos de humor vagos, comentarios xenófobos y discriminatorios, lo que le valió el pedido de renuncia a su postulación de parte de la Unión Cívica Radical. Entre las imágenes difundidas se le escucha al opositor con comentarios contra los homosexuales y hace violentas declaraciones contra los pobres. O lo matamos a los morochos o dejamos que haga lo que quieran, dice. Más adelante se pregunta, ¿qué hago con la Villa 31? Y se responde, es un problema complicado, lanzallamas, entre otros tantos comentarios. En ese contexto, el político libertario hizo un tímido intento por justificarse y aseguró, esto es ni más ni menos que una expresión artística de libertad que yo tenía en el streaming que hago hace muchos años. Luego añadió, es un stand-up, una performance que ejercité durante muchos años que es parte de mi vida anterior. Lejos de decir, se sentenció, en ningún momento es un acto discriminatorio para con nadie. Yo que soy una persona con discapacidad y que he sufrido durante toda mi vida muchas acciones discriminatorias, nada más lejos de mí que ejercer la discriminación sobre alguien. De hecho, la semana pasada, un precandidato de la Libertad Avanza renunció a su postulación luego de haber discriminado al precandidato propio legislador porteño por Juntos por el Cambio, al decir que nadie votaría a una persona con discapacidad. Como quien pide tímidamente disculpas con la certeza de no haber cometido ningún error, Rinaldi aseguró, dicho esto, cuando uno ejerce esa libertad puede eventualmente ofender a alguien. Por eso pido disculpas y acepto que pude haberme equivocado. He hecho radio toda mi vida desde los 12 años, las palabras son mi territorio. Este hombre, más allá de su discapacidad física, es un discapacitado moral, es un discapacitado social, porque tiene comentarios y expresiones que son propias de nazis, de xenófobos, de fascistas. A mí no me interesa su condición física, me interesa el espantoso personaje que es, el siniestro personaje que es Franco Rinaldi. Eduardo Casal dice que la Corte no debe revisar la precandidatura de Jorge Macri en la ciudad. El procurador interino dictaminó que la justicia porteña, que está totalmente alineada al macrismo, debe analizar si el primo del expresidente puede ser candidato,
pese a no haber vivido en los últimos años en la ciudad. Jorge Macri está pisando firme en el terreno judicial. El precandidato a jefe de gobierno porteño por el PRO, Juntos por el Cambio, consiguió un dictamen a la medida de sus intereses de parte del procurador interino Eduardo Casal, quien sostuvo que la Corte Suprema no tiene competencia para decidir si tiene los papeles en regla para competir en la ciudad de Buenos Aires, después de haber ejercido 12 años como intendente Vicente López. En el pasado la Corte hizo caso omiso de lo que había dicho el Ministerio Público y se metió por la ventana para torcer el rumbo de las elecciones en San Juan y Tucumán. La candidatura de Macri está impugnada en dos frentes: en la justicia local y la Corte Suprema. Quien lleva el caso ante el máximo tribunal es Vanina Biasi, precandidata a jefa de gobierno porteño por la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda del Partido Obrero, dentro del FIT Unidad. Biasi presentó una acción declarativa de certeza para que los supremos digan si Macri puede competir. El conflicto es que la Constitución de la ciudad, en su artículo 97, establece que quien quiera postularse para gobernar el territorio porteño debe ser nativo de la ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los 5 años anteriores a la fecha de elección. Pero Jorge Macri no es nativo, ya que nació en Tandil, ni habría residido los últimos 5 años en la ciudad. De 2011 es intendente Vicente López y en 2021 votó en ese distrito, por lo que aún tenía domicilio allí. Diputados analizó la reparación histórica para trabajadores de empresas privatizadas en los años 90. La Comisión de Legislación del Trabajo, que preside la diputada Vanessa Sile y del Frente de Todos, debatió con ex trabajadores una variedad de proyectos de indemnización económica a los ex agentes de las empresas Gas del Estado, la empresa de servicios eléctricos de Gran Buenos Aires, SEGUA, que no se hayan acogido al programa de propiedad participada, entre otras empresas del Estado. Al respecto, la titular de la comisión, diputada Sile, expresó: hemos convocado una reunión informativa para trabajar con todos ellos, luchadores históricos de un derecho que le fue negado hace 30 años, que es el derecho al resarcimiento en base al programa de propiedad participada. También informó que la comisión solicitó un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que haga una estimación institucional sobre todos los proyectos que estamos teniendo en consideración. En el inicio, Dardo Jara, quien fue trabajador de energía eléctrica San Nicolás, agradeció la nueva oportunidad de exponer. Nuestra historia empezó allá por el año 93, con el proceso de privatización por el cual nuestro país estuvo plagado por las privatizaciones que perjudicó al país y a nuestras ciudades. Los compañeros empezaron a reclamar por los PPT. Luego vinieron varias iniciativas en el Senado y en esta Cámara y pedimos por los compañeros que quedaron en el camino y por nuestros pedimos que se apruebe. Nueva audiencia de juicio político a la Corte Suprema, avance de la acusación contra Maqueda y huella de voz para D'Alessandro. Las expectativas en la reunión de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados estaban puestas en analizar alguna respuesta del juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, por los 14 cargos que los diputados se le adjudican por las irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación. Pero el cortesano volvió a ignorar la cita que vencía ayer y ni siquiera se presentó un escrito para defenderse de las imputaciones, por lo que el oficialismo intentará avanzar en la acusación por mal desempeño. Los diputados pasaron entonces a abordar una de las causas que abrieron proceso a todos los miembros de la Corte, el fallo de la coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires. Por mayoría, el Frente de Todos pidió como prueba tomar una huella de voz de Marcelo D'Alessandro, para confirmar si el renunciado exministro de Justicia y Seguridad porteño es quien, en los chats filtrados de su celular, mantenía una relación de connivencia con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Cámara, Horacio Rosati, de la Corte, que le aconsejaba sobre la estrategia para que los cortesanos fallaran a favor de la Cava. Además, acordaron citar al exministro del Interior macrista, Rogelio Frigerio, que en una entrevista reconoció que Macri le había traspasado a la ciudad mayor cantidad de recursos económicos de lo que correspondía. Para evitar suspicacias electorales proclamadas por la oposición, el ahora precandidato a la gobernación entrerriana, Juntos por el Cambio, será convocado después de las elecciones. Massa bajó el lockout y cruzó a los empresarios de colectivos parásitos del Estado que pretenden extorsionar. En medio de una serie de negociaciones que culminaron con el levantamiento ayer por la tarde del lockout patronal de colectivos, que tuvo sin servicio por más de 24 horas a buena parte del país,
El ministro de Economía, Sergio Massa, salió a jugar con dureza contra los empresarios del sector, culpándolos de guardarse la plata de los subsidios, extorsionar y fomentar que el gremio que unió entre Tramieres Automotor vaya a una medida de fuerza por falta de pago de salarios que debían saldarse con los depósitos de dinero que había transferido el Estado a las empresas. Son parásitos del Estado que pretenden extorsionar, pero eso no les tenemos miedo, les vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente para viajar e ir a trabajar, dijo sobre los privados el también precandidato presidencial de Unión por la Patria y agregó: no permitiremos que se hable con el revólver arriba de la mesa. En paralelo, anunció que desde el lunes habrá una mesa con el sector para evitar el futuro en estos problemas. El Banco Central sigue perdiendo reservas. El Banco Central finalizó este jueves pasado con ventas de divisas por 48 millones de dólares, con lo que cerró la primera semana de julio con ventas por 132 millones de dólares. El dólar agro explicó liquidaciones por 15 millones de dólares. La autoridad monetaria publicó un informe monetario mensual y destacó que en el mes de junio no hubo aumento de tasa de interés. Computando ventas de yuanes por el equivalente a 435 millones, la venta neta del central de hoy se aproxima al equivalente a 110 millones, precisó Gustavo Quintada, analista del PR Corredores de Cambio. El organismo monetarista habilitó en las últimas semanas la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario usando la moneda de China. Se aprobó la reforma tributaria en Brasil. La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este viernes en segunda votación en el plenario la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva y que se discute en el país de hace 3 décadas. La votación se extendió hasta la madrugada, aprobando el texto en base de la iniciativa, una de las prioridades del Ejecutivo y que simplifica el complejo sistema impositivo del país. La segunda votación terminó con 375 votos a favor, 103 en contra y 3 abstenciones, un poco menos de apoyo que la primera, pero suficiente para avanzar con el proyecto de enmienda constitucional. Apoyo de la derecha. La reforma fue apoyada inclusive por los parlamentarios del Partido Liberal de Jair Bolsonaro, quien había solicitado que la rechazara. El gobernador de San Pablo, el estado más rico y estratégico, Tarcísio de Freitas, ex ministro de Bolsonaro y probable ex sucesor, se manifestó a favor de la reforma, lo que provocó descontento en sectores de la derecha bolsonarista. Para gran consumo. El jefe de la ONU criticó el ataque del ejército de Israel a un campamento de refugiados palestinos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó este viernes la violencia contra los civiles en la ciudad de Jenin, Cisjordania, y pidió a Israel que actúe con moderación. Condeno enérgicamente a todos los actos de violencia contra civiles, incluidos los actos de terrorismo, los ataques aéreos y las operaciones terrestres israelíes en un campamento de refugiados superpoblado fue el peor acto de violencia en Cisjordania en años, causando graves daños a la población civil, incluidos más de 100 heridos y miles obligados a huir, dijo Guterres a los periodistas. La reacción del jefe de la ONU se conoció 48 horas después de que Israel diera por conducida su ofensiva militar en Jenin, Cisjordania ocupada, donde afirma haber atacado organizaciones guerrilleras pro-palestinas apoyadas por Irán. Según el Ministerio de Sanidad palestino, la ofensiva dejó 12 muertos y más de 100 heridos entre los palestinos. Cerramos con una noticia del portal Agenda Malvinas, nuestro amigo Daniel Guzmán. Le mandamos un abrazo a Dani Guzmán, que anda por allá por Ushuaia. Y es una noticia que es del 1 de julio pasado. Dice que identifican otro héroe de Malvinas en el cementerio de Darwin. Cayó en combate el 10 de mayo llevando provisiones a las tropas aisladas en Puerto Yapeyú. El Estado Nacional notificó por la semana pasada a la señora Claudia López, hermana del cabo segundo de la Prefectura Naval Jorge Eduardo López, quien fuera caído en las Islas Malvinas el 10 de mayo de 1982, la identificación de su cuerpo en la tumba DA 4.3 del cementerio de Darwin. La notificación fue realizada por el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, junto a Carlos Omigliana, integrante del equipo argentino de antropología forense, la escribana Vanina Capurro, la Escribanía General de la Nación, y el psicólogo Mariano Flores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Jorge Eduardo López se había presentado voluntariamente a la Prefectura Naval Argentina para participar
de la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas sin la aprobación de sus padres, quienes no llegaron a despedirlo y no sabían que había ido de las islas, dado que Jorge le dijo que se alistaba para viajar a Puerto Belgrano. Se embarcó en el buque Isla de los Estados, de cuyos 25 tripulantes, solo 2 sobrevivieron. El objetivo del buque era llevar víveres y suministros al regimiento número 5 aislado y ya sin provisiones en el puerto Yapeyú. El buque fue embestido por artillería inglesa mientras navegaba por el estrecho de San Carlos, transportaba armamento, provisiones y combustibles, con lo cual se hizo particularmente difícil la supervivencia para la mayoría de los tripulantes. Gracias a la colaboración de su hermana Claudia, quien aportó su ADN en el día de ayer, logramos notificarla, dijeron la semana pasada. Con él ya son 121 los combatientes y héroes argentinos que han sido identificados en el marco del plan de proyecto humanitario que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lleva adelante el año 2012, cuando a pedido de un grupo de madres familiares y excombatientes, la entonces expresidenta Cristina Kirchner requirió la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja para llevar a cabo la difícil tarea de identificar a todos los héroes nacionales que descansan en el cementerio de las Islas Malvinas, bajo la leyenda NN, soldado argentino, solo conocido por Dios. Vamos a la tanda. Cuando venimos, Rubén Ruiz, del secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh en el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Seguí conectado, seguí Radio Caput, seguí conectado, seguí Radio Caput, seguí conectado, Caput. Radio Caput. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput.
Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Fede Radio. Machirulos, abstenerse. Seguimos en Fede Radio mientras esperamos resolver la comunicación con Rubén Ruiz. Que parece que la resolvimos ahora, ¿no? Ahora sí, parece que estamos en comunicación con Rubén Ruiz. Decisión del personal jerárquico de la industria del gas. Rubén, ¿estás conectado? Sí, señor. Ah, buenas tardes, bienvenido. Bienvenido a ustedes también. ¿Cómo estás? Pudimos comunicarnos. Pudimos comunicarnos, sí. A veces las comunicaciones nos juegan una mala pasada. Exactamente. Bueno, lindo llamarte en estos momentos porque estamos ante un hecho realmente histórico, que es la inauguración de este gasoducto Néstor Kirchner. Sí, efectivamente. En principio porque fue una decisión política que costó tomar y tuvo una cantidad de inconvenientes muy importantes, y es una obra, no sé si es récord en el mundo, eso no lo sé, pero sí en la Argentina, se va a completar en 350 días y son 573 kilómetros de gasoducto, que no es fácil hacerlo en menos de un año, así que, y además por todo lo que va a implicar de acá en adelante. Este es un primer tramo, ¿no?, del gasoducto. Efectivamente, el segundo tramo comienza en Saliqueló, que es donde termina este, y termina en la planta San Jerónimo. Es una planta compresora de transportadora de gas del norte que se vincula con la transportadora de gas del Mercosur, que posibilitaría, si los brasileros hacen el gasoducto a Porto Alegre y San Pablo, exportar gas a Brasil por ese intermedio, y si no, por el gasoducto norte, que también se están haciendo las obras de reversión, que llega a Bolivia, y como Bolivia está declinando su producción de gas, se podría utilizar los gasoductos que empalman con Bolivia para llegar a Brasil también. Vamos por parte, porque vos dijiste que fue una decisión política, parte de una decisión política importante, y costó porque inclusive durante el gobierno de Macri se frenó el gasoducto. Sí, esto es un proyecto o anteproyecto, pongan el nombre que quieran, que arrancó en el 2014. Las elecciones
cantaron otra cosa. En el 2015 el gobierno de Cristina Kirchner dejó paso al de Macri. En el 2018 se reflotó, aún en el gobierno de Macri, pero nuevamente las elecciones de 2019 implicaron que ganara Alberto Fernández, después vino de la pandemia, y efectivamente se concretó en 2021. A mí me gustaría resaltar el tema del financiamiento del gasoducto, porque se hizo con plata absolutamente argentina. Es decir, se hicieron con partidas que se distribuyeron nuevamente en el presupuesto nacional, por lo tanto son los impuestos que pagamos cada uno de nosotros, y se destinó el 25% del impuesto a la riqueza, que fue tan discutido. Bueno, un 25% de eso que se recaudó fue directamente para financiar el gasoducto de Néstor Kirchner. Sí, y recordemos también que había presiones del Fondo Monetario para que no se avanzara con el gasoducto. Más que el Fondo Monetario, yo creo que acá hubo una disputa con las productoras, con las petroleras y las que son productoras de gas. Es decir, ahí hay una disputa grande en donde no querían que la obra quedara en manos del Estado, sino querían hacerlo ellos. Y eso también fue otra disputa importante porque la obra quedó en manos de Narsa, que es una empresa del Estado. estatal. Y esa fue una disputa grande, sorda, porque no es que salió en todos los diarios, pero efectivamente pasó. Y bueno, es también la disputa profunda de qué modelo de país queremos, ¿no? No, sin duda. Cuando uno ve el volumen de la obra, hablamos de 47.700 caños, de 12 metros de largo, de 36 pulgadas de diámetro. Una obra de infraestructura muy, muy grande, muy importante, como no se hacía acá hace mucho tiempo, digamos. Muchísimo. Digamos que en el 81 fue la construcción del Neuva, pero no hay, fue sin financiación del Estado en ese momento. Digo, desde el punto de vista del esfuerzo de todos los argentinos, hace rato que no se hace una obra de infraestructura de este tipo. Puede ser desde el punto de vista de la vivienda algún otro esfuerzo, la verdad que no, pero no desde el punto de vista energético que presenta en la estratégica de la energía de nuestro país. Porque no es solo este tramo, es decir, conjuntamente se está revirtiendo el gasoducto norte, es decir, llevar el gas desde San Jerónimo hacia la frontera con Bolivia, que es... ¿San Jerónimo dónde está? Importante. San Jerónimo está a 50 kilómetros de Rosario. Bien. Más o menos. Y ese gasoducto ya existe, pero se revierte, es decir, lo que viene para San Jerónimo vuelve ahora, en unos meses, hacia el norte para ver si se puede, primero para equilibrar energéticamente provincias que lo necesitan, como las del norte argentino, y segundo, si se llega a un acuerdo con Bolivia para transportar gas a Brasil. Así que me parece que se abre un panorama importante e inédito, porque esto no estaba en la cabeza de nadie hace 3 o 4 años. Hablaste de las provincias que tienen problemas energéticos. ¿Cuáles son las más complicadas con el tema del gas? Bueno, en principio el noreste argentino, que ahora tiene el gasoducto del Genea, que son las 3 provincias o 4 que no tenían gas natural, ahora empiezan a tener. Y después hay una cantidad de procesos industrializadores como las mineras o el litio que están apareciendo en Catamarca, en La Rioja, en Salta, en Jujuy, que van a necesitar un volumen de millones de metros cúbicos por día que hoy no tienen. Así que esto habilita a que eso potencialmente pueda ser. No depende solo del gasoducto, obviamente, pero está claro que las industrias utilizan el gas porque es el combustible más barato y más limpio. Entonces, eso no llega con tanta facilidad el día de hoy. Esto va a permitir empezar otro camino. Quiero decir simplemente que con este primer tramo va a haber 11 millones de metros cúbicos más por día. No es tanto, pero empieza un camino, porque cuando se pongan las plantas compresoras se llegará a entre 22 y 24 millones por día, y cuando se haga el segundo tramo se llegará a 44 millones de metros cúbicos por día. Teniendo en cuenta que hoy el consumo es de 130, 140 millones, es una cosa importante. Claro, porque por eso es importante lo que vos decías, recalcabas el aspecto económico de lo que genera esta obra de infraestructura, lo que genera en ahorro y posiblemente en divisas de exportaciones.
Eso sí, yo creo que esto está vinculado, por supuesto, a negociaciones políticas y acuerdos con otros países, ¿no? Pero me parece también importante resaltar que en esta obra trabajaron 45.000 compañeros y compañeras. Básicamente en la provincia de La Pampa, el territorio de la provincia de La Pampa. O sea, imaginemos lo que significó eso Para La Pampa. para La Pampa y para la región, ¿no? Es decir, yo te cuento solo una anécdota. En una ciudad chiquita de La Pampa, los que estaban haciendo el gasoducto quisieron contratar al mecánico de la intendencia y el intendente le dijo, por favor no, porque es el único que tengo. Claro. Que no te lo lleves, andá a buscar a otro lado, sea a Buenos Aires, pero este compañero no te lo puedo dar. Bueno, de ese tipo de cosas, obradores gigantescos, bueno, lo que se ve en las películas, digamos, ¿no? Porque no todas las películas son mentiras. Cuando uno ve algunas películas, las obras de infraestructuras grandes que se hacen en el mundo, bueno, eso ha ocurrido en Argentina durante estos 350 días y me parece que es motivo de orgullo. Sin duda, y es importante también que lo cuentes vos desde el lado de los trabajadores y las trabajadoras del gas. ¿Cómo está la situación de los trabajadores y las trabajadoras del gas hoy en la Argentina? ¿Cómo están las paritarias? ¿Cómo está la situación? Bueno, nosotros entramos en paritaria la semana que viene. Como entenderás, en este país las paritarias son cada 3 meses o cada 2 meses. Sí, claro. No hay vuelta. El día que te dormís, fuiste zapato, no hay alternativa. Así que arrancamos, ahora tenemos un conflicto por un despido de un transportador de gas del norte. Digamos, cosas aleatorias a esto que van a ocurrir todos los días y siempre, porque la relación obreros-patrones siempre tiene estas cosas. Y una de las cuestiones que nosotros recalcamos es que todo lo que viene potencialmente con la industria del gas y el crecimiento, los trabajadores queremos ser parte de eso y queremos ser parte de los beneficios. Es decir, porque acá se olvida mucho que hay diferentes sectores, que acá se habla siempre de la inversión y nunca de los trabajadores. Bueno, en eso va a haber disputa y nosotros pretendemos ser parte beneficiada también de todo lo que crezca la industria del gas natural, porque eso va a pasar en Argentina. Así que, y además porque depende de que nosotros estemos. Yo a veces me río cuando todas estas obras, de lo único que se habla es de la rentabilidad, y nosotros sabemos, porque lo vivimos, que es tener un compañero en el medio del desierto, o en la puna, o en la cordillera, trabajando, manteniendo y operando un gasoducto cuando no hay nadie ahí más que él. Y eso es fundamental tenerlo en la cabeza, porque si no, cuando hablamos de esto, de lo único que se habla es de inversión y rentabilidad. El ser humano queda aparte. Nosotros no estamos de acuerdo. No, y justamente te pregunto porque es una industria que mueve mucha plata. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, con unos compañeros aceiteros que tienen un buen convenio colectivo, pero que a pesar de que tienen un buen convenio colectivo y que no ganan mal, en la distribución del ingreso, digamos, de la rentabilidad, solamente ocupa el 2% de la masa salarial de la empresa, digamos. Entonces estamos hablando de que, viste, hay empresas y hay industrias muy beneficiadas con modelos económicos que después no reparten hacia abajo como corresponde con sus trabajadores. Por supuesto, y además nosotros tenemos una concepción de que los trabajadores que tenemos mejores salarios somos los primeros que tenemos que empujar para arriba, porque si no, los del medio y los de abajo no suben nunca. Y eso es una discusión filosófica, si vos querés, dentro del mundo del trabajo, en donde obviamente los trabajadores empujamos para un lado y los dueños de las empresas empujan para otro. ¿Qué vamos a hacer? No inventamos nada. Pero me parece que en este contexto es importante resaltar que la importancia de lo que significa la sabiduría colectiva, ¿no? Porque cuando hablamos de 45.000 trabajadores, no estamos hablando de una obra común, estamos hablando de una especialización grande. Claro. Y también ahí develó esta construcción una debilidad que tenemos nosotros respecto a la educación secundaria y universitaria, porque, por ejemplo, aquí se utilizó soldadura automática, que es algo que no se venía usando en Argentina, y para eso tuvieron que venir 50 soldadores turcos, que capacitaron a otros soldadores de Argentina, que con el proceso de privatización esa especialidad se fue perdiendo.
Bueno, Entonces, se fueron perdiendo escuelas de oficio, se fueron perdiendo no, todo ese tipo de formación que es tan importante para la especialización en la industria, ¿no? efectivamente. Y la escuela técnica, porque La escuela técnica, esta claro. es una industria más de técnicos que de profesionales. Y también revisar en qué están las universidades argentinas, ¿no? Cómo la podemos seguir acercando a lo que este país tiene que producir. Así que son todas cosas interesantes que ha develado la construcción de este primer tramo y que seguramente el segundo va a develar otras, porque tenemos que prepararnos para otro país. A veces esto parece demasiado optimista en el momento en que estamos viviendo, pero efectivamente con las construcciones de infraestructura que se están planeando va a haber otro país. Te hago una consulta más. Con el tema del proceso electoral que estamos viviendo, ¿ustedes han tenido alguna repercusión en propuestas? ¿Qué quieren hacer los políticos que se presentan como candidato a presidente o a presidenta con respecto al tema del gasoducto? Si quieren intervenir de alguna otra manera o quieren mantener la situación como está. No muchas, porque es un tema muy complejo que implica que tiene que ponerse mucha plata y mucha decisión política arriba de la mesa. Nosotros hemos hablado con algunos y hemos presentado propuestas que tienen que ver con un desarrollo integral, no con un desarrollo regional o parcial, porque es lo que nos parece que si hay algo en este país que está extendido es la red de gas. Es decir, nosotros llegamos casi a 1.800 localidades. En Argentina hay más o menos 2.500 localidades. Entonces, me parece que sobre el tema no hay una decisión unívoca. Hay pensamientos, hay sensaciones de qué se debería hacer, pero nosotros tenemos un objetivo que es que se entienda que el gas natural es el combustible de transición hacia nuevas formas de energía que finalmente van a venir. En 20, 30 años el modo en que se consuma y se produzca energía va a cambiar. Y nosotros necesitamos aprovechar el gas natural mientras exista. Cuando no exista o cuando ya no se quiere usar, no tiene ningún sentido. Entonces, ese es el objetivo nuestro para que los políticos entiendan que este es un recurso no renovable, porque lo que sacás no vuelve, pero bueno, me parece que todavía no está plenamente entendido y que finalmente, dentro de unas pocas décadas, se van a utilizar otras formas de energía. Así que nos parece esencial que eso se entienda para poder tener un proyecto integral de cómo usar el gas natural, que tiene vida, entre comillas, finita, ¿no? 30, 40 años, pero eso es finito. Te pregunto porque viste que hay muchas expresiones, sobre todo de los políticos de la derecha, que están hablando de quitar la intervención del Estado en la economía y sobre todo las empresas que son de gestión estatal, como en Arsa, por ejemplo. Mira, no sé, yo soy un trabajador que ahora está en la industria privada, en transportador de gas del norte, pero vengo de gas del Estado, que fue una empresa insignia, digamos, la construcción de energía para este país. No funciona eso en este país. Es decir, si vos dejás todo en manos privadas, como ya pasó varias veces, no es que no pasó nunca, las obras de infraestructura mayores en Argentina las hizo el Estado. Ahora, también tenemos que ser conscientes de que el Estado tiene que funcionar, que tiene que ser eficiente, que tiene que ser creativo. No creo que cuando vos ponés los números sobre la mesa haya mucha discusión. Es cierto que cuando vos hablas de plata, necesitas que alguien la traiga, digamos, ¿no? Claro. Eso no es ningún secreto. Pero también quiero recordar que las grandes empresas estatales de este país fueron producto del ahorro popular, no de plata que haya venido de otros países o de inversores privados en su momento. Obviamente, después de las privatizaciones, los privados tienen que poner plata porque las concesiones son de ellas. Pero repito esta palabra, concesión. No son dueños, no son propietarios, son concesionarios. Si tenemos la decisión política de revertir eso, tiene que ser también con eficiencia, pero tiene que ser con mucha voluntad política. Para ir cerrando, contame cuántos trabajadores y trabajadoras tiene la industria del gas. En la actualidad son 12.000, 8.000 efectivos y 4.000 contratados, que ese es un déficit que nosotros tenemos de tercerización en la industria, que es una lucha de hace muchos años. Como verás,
no somos tantos para tantos kilómetros de gasoducto y tantas plantas compresoras. Por eso yo recuerdo... Por eso te preguntaba, porque vos dijiste que trabajaron 45.000 personas en esta tarea del gasoducto. Claro, porque en la construcción del gasoducto trabaja mucha gente, pero después, una vez que está construido, lo que quedan son plantas compresoras, por ejemplo, o estaciones de medición, en donde baja mucho la cantidad de compañeros que trabajan, digamos, ¿no? Precisamente porque las plantas compresoras además tienen que estar fuera de los centros urbanos grandes, no pueden estar adentro claro. de las ciudades, por problema de seguridad, ¿no? Sí. Así que está claro que esta no es una industria que va a generar muchos puestos de trabajo en la industria, sino que va a generar muchos puestos de trabajo fuera de la industria. Claro. Una vez que llega el gas a algún lugar, se empieza a desparramar todo esto. Sin duda. Para nosotros es muy importante ver eso porque nosotros somos de la época en que se construyó pico truncado en gas del Estado y terminó teniendo el supermercado, el cine más grande de la ciudad, y no eran tantos compañeros, y sin embargo eso desparramó vida, perspectiva, nación. Me parece que por ahí va la mano. Sí, mueve la construcción, mueve el comercio, mueve todo. Genera un movimiento general de la economía que impacta en toda la sociedad, sin duda. Así es. Así que para nosotros es un motivo de orgullo y también de responsabilidad, porque cuando hay 5, 10, 15 compañeros en una planta compresora que tiene que dar gas a una población cercana o a varias ciudades o industrias, o por ejemplo la generación de luz. La generación eléctrica en general ahora es a partir del gas, o sea, no es una industria común, digamos, ¿no? Pero bueno, es un desafío que arrancó hace mucho tiempo, pero que tiene hitos. El 5 de marzo del 45, cuando se nacionalizó el gas en Argentina, fue un hito. Cuando se hizo el NEUA fue otro hito. Y este es otro más. Mañana te vemos en Saliqueló. Esperemos que sí, vamos a ver si llegamos y estar ahí. ¿No está seguro todavía llegar? No estamos seguros porque hay también, como vos entenderás, ¿cómo decirlo? Las invitaciones o las ganas de estar adentro de un acto como este son grandes, hay muchas organizaciones y fundamentalmente tendrías que estar los compañeros de La Pampa, más que nadie, porque también esto tiene que tener un viso de federalismo de verdad, ¿no? Sin duda. No siempre ir de Buenos Aires, sino que los actores que están y que van a seguir estando en el terreno sean los principales actores. Eso es lo que nosotros pensamos. Rubén, te mando un abrazo grande, gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por permitir hablar con los oyentes. Abrazo grande. Un abrazo. Rubén Ruiz, de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas Natural, Derivados y Afines. Vamos a ir a la tanda, porque en un ratito viene Juan Valerdi, porque hoy no está Marra, pero está Marcelo Teles desde Oberá Misiones. Tenemos todavía hasta las 5 de la tarde mucho para compartir. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer, era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Para informar, para acompañarte, estés donde estés. Conéctate a Caput Radio, Radio Caput. Para informar, para acompañarte, estés donde estés. Conéctate a Caput. Radio Caput.
Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes a Caput que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Mándanos un WhatsApp. ¿Qué? ¿En qué momento? 11 65 16 44 46. ¿Sí? No le gustó. Yo le dije de a 2, pero... ¿Eh? ¿Va de nuevo? ¿O querés que lo digo de a 1? Ok. Mándanos un WhatsApp. 11 6516 4446. Ahora sí sabes si no andan. Basta usan. ¿Qué? Me perdí. Me dijiste, el otro lo dije al revés, Mándanos un WhatsApp. Mándanos Sarasa y Noticias. 11 6516 4446. Mándanos un WhatsApp. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de Morondanga era. Seguimos en Fede Radio, entramos a la segunda hora, entramos saludando a la gente del colectivo de la radio Voces Porteñas que nos retransmite los días domingos, así que si estás escuchando esto es porque en Radio Voces Porteñas porque es domingo. Y saludamos al amigo Juan Manuel de Teodoro que encabeza este colectivo. Abrazo grande para todos los que hacen Radio Voces Porteñas. Y nos venimos a surcar las aguas difíciles del Río de la Plata, desde la ciudad de La Plata. Se viene nadando contra la corriente, siempre con su opinión y su buena información, pero siempre también con un optimismo militante que lo hace interesante al amigo Juan Valer. Juan, querido, buenas tardes. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, acá andamos. No sé si escuchaste un poquito de la entrevista anterior. No, porque no me dejabas entrar al Zoom y al mismo tiempo soy un jodido. Radio Cat está muerto. La aplicación de Radio Cat está muerto y eso me mata. Bien, bien. Porque la uso muchísimo. Estábamos hablando, te cuento, con un integrante de la Asociación del Personal Jerárquico de la Industria del Gas, que nos estaba contando de lo que va a ser, lo que implica la obra monumental del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Bueno, es una obra monumental, el tema es las consecuencias, digamos, pueden ser para distintos usos, para distintos destinos. ¿Sí? El destino fundamental es pagar la deuda,
La verdad, Vamos, problema. es una obra monumental que tiene que ver con la dependencia de la Argentina. Si en parte se paga la deuda y en parte se desarrollan industrias que tienen que ver, por ejemplo, con generar fertilizantes y demás, tendríamos que ver si eso se usa para la Argentina, se exporta y demás, y podría ser positivo. Si además de eso, parte de ese gas se usa para la industria argentina y para abastecer, digamos, todo el conglomerado industrial de la Argentina, al menos el del Gran Buenos Aires y Buenos Aires, por donde llega el gasoducto, no porque yo tenga preferencia, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero para definir eso, primero hay que definir cómo hacemos para desarrollar la Argentina, y esa es una discusión pendiente, ¿no es cierto? Claro, bueno, por eso es como todo, son herramientas que si uno utiliza para un sentido puede ser beneficiosa y si lo utiliza en otro sentido puede ser hasta perjudicial si se quiere. Tal cual. Que el gasoducto esté, muy probablemente es mucho mejor que no estuviera. Digamos, sea cual fuera el destino, es preferible tenerlo y ver cómo se lo usa que no tenerlo. Ah, no, eso seguro, eso seguro. Pero tiene que ver un poquito con condiciones a futuro. Y la idea era versar la conversación en el día de hoy a partir de analizar un poquito lo que se puede venir para adelante, en qué condiciones objetivas necesitamos como para crecer, para estar mejor. Vos empezaste a tirar unos tips recién cuando hablabas de lo que se puede hacer con el gasoducto, para un lado o para el otro. ¿Qué cosas más pueden influir en la economía argentina como para que tengamos una mirada optimista o una mirada más bien pesimista? Bueno, antes de avanzar con eso, voy a reiterar lo que habíamos hablado hace unos minutos. Parece una obviedad que es mejor tener el gasoducto que no tenerlo, pero eso lo digo respecto del peronismo, respecto del kirchnerismo y de los que más o menos tenemos idea de desarrollar la Argentina en favor de los argentinos, pero para un tipo como Macri y su gobierno no era tan obvio. De hecho, yo creo que él lo bombeó al gasoducto Sí, porque, lo frizó porque un par si de se años. porque si se quedaba 4 años más, no tengas duda que la participación estatal de YPF la iban a vender de nuevo, como la vendió en su momento Menem. Entonces es mejor venderla y decir, no, bueno, el gas está en vaca muerta, pero nadie lo puede sacar, hay que ver, qué sé yo, que venderlo con un gasoducto funcionando, que ya es difícil ocultar el valor de ese gasoducto y del gas puesto en los barcos o en un polo petroquímico como hay en Bahía Blanca y demás. Entonces, cuando uno lo que está haciendo es especular para ver cómo nos empoma a todos los argentinos, preferiría que no esté el gasoducto hasta que no hizo su negocio, que es el caso de Macri. Lo mismo puede pasar con un montón de cosas de aerolíneas que aparentemente también estaría en la prioridad 1 reprivatizarla apenas ganen Bullrich o Larreta y seguramente Milei también, ¿no? No, por eso una de las preguntas que le hice al amigo Rubén Ruiz tenía que ver con que si había posiciones políticas, sobre todo respecto de los dirigentes de la derecha, que tuvieran que ver con qué hacer, por ejemplo, con el ARSA y con estas empresas que son de gestión estatal y que han generado un trabajo a partir de, como el gasoducto a partir de recursos estatales y trabajo nacional, si tenían algún tipo de propuesta distintiva, porque viste que vienen para privatizar todo estos muchachos. Privatizar, cerrar, desregular desde el punto de vista de la competencia con el extranjero o con el apoyo del Estado, ganar licitaciones internacionales, como se ha ganado, por ejemplo, con las usinas atómicas en su momento, etcétera, etcétera. Obviamente que ese es el panorama de la derecha, porque lo que quieren es una estancia grande, y las estancias no hacen satélites, no hacen usinas nucleares, no hacen tampoco cohetes como en su momento hacía la Argentina y el menemismo desmanteló, etcétera, etcétera. Entonces, y aviones, que también en su momento hicimos, tanques, etcétera. Entonces, la derecha en algunos casos lo dice, en otros casos se hacen los tontos. Lo dice en los casos que más han taladrado la cabeza de la gente, como es el caso de Aerolínea, que las pérdidas de Aerolínea, que es para los ricos, que esto, que el otro, como si en los aviones no viajara gente que tiene que viajar por temas de laburo, digamos. No digo que viajan los pobres, pero claramente no viajan solo los ricos, en especial en el cabotaje, pero que es el que menos ganancia deja, y donde estas empresas low cost, tipo Flybondi, Jetmar y demás, no viajan a todos los lugares, sino que viajan a los que dan beneficio aún en el mercado interno. Entonces, tener una aerolínea propia como Aerolíneas implica eso, implica cubrir cuestiones que tienen que ver con el desarrollo federal de la Argentina. Y eso los gobernadores a veces se olvidan, ¿no? Se hacen los tontos y no van al conflicto con los que pretenden cerrar Aerolíneas o reprivatizarla. Claro, o la empresa como la ADE, por ejemplo, que existía antes, ¿te acordás? Exactamente. Pero volviendo al punto que me habías planteado antes,
cuando uno tiene que ver para qué va a usar el gas, la energía, el petróleo, etcétera, de un país, tiene que hablar de esto que hemos hablado tantas veces, que es la discusión del proyecto de país. Esa discusión del proyecto de país incluye algo que también tenemos pendiente de charlar, porque fue noticia estos días en Brasil, que es, por ejemplo, la estructura tributaria. Lo hemos hablado en algún momento con el tema del mínimo no imponible de ganancias, pero ahí hay que tener cuidado porque, como me gusta decir a mí, no todo lo que brilla es oro. Esa frasecita se aplica muchísimo a las supuestas reformas tributarias, de impuestos, que tienen que ver con pobre la gente que paga mucho y los ricos pagan poco, porque arrancan las propuestas de reforma tributaria así y después terminan pagando menos los ricos, menos las empresas y más la gente pobre. Por ejemplo, están hablando ahora de establecer un IVA, que no hay un IVA propiamente dicho en Brasil, reemplazando otros impuestos que cumplen un rol diferente, que sería más parecido a un impuesto a las ventas finales, que es lo que tiene Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ese IVA lo calculan entre 20 y 25%, o sea que no es que va a ser un IVA bajito, digamos. Eso, yo me acuerdo cuando para este organismo internacional, esta ONG, que es Oxfam y otras que están tratando de luchar por la distribución más equitativa de las cargas tributarias, me acuerdo cuando fui a Europa mandado por ellos, que en algunos países de Europa estaban orgullosos de castigar el consumo con un IVA alto y de favorecer la erradicación de empresas para que, entre comillas, generaran trabajo poniendo el impuesto a las ganancias muy bajo. Por ejemplo, Hungría y República Checa. Y entonces te ponían un IVA por ahí del 25-26%. ¿Entendés? IVA que paga exactamente igual el que compra un litro de leche y es pobre o el que compra un litro de leche y es rico. Entonces hay que tener cuidado con las reformas tributarias para, entre comillas, simplificar estructuras tributarias muy complicadas, porque en las simplificaciones muchas veces caes en los impuestos fáciles de cobrar. ¿Y cuál es un impuesto fácil de cobrar? El impuesto al IVA, el impuesto al cheque, un montón de impuestos que se cobran casi solo, los impuestos que vienen adentro de las tarifas de servicios públicos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son difíciles, entre comillas, de cobrar cuando no hay además no solamente decisión política, sino decisión de los funcionarios que pueden ver sus carreras truncadas y terminar en la biblioteca de la FIP, como alguno que yo conozco que intentó cobrarle a algunas multinacionales? Los impuestos difíciles en ese caso son los impuestos a la riqueza, a los bienes personales, a las ganancias de las grandes empresas que están asociadas a grandes bancos y firmas de auditoría ilegales y contables para escapar al pago de esos impuestos, etcétera. Entonces, en la estructura burocrática de la equivalente de la FIP de Brasil, también hay personas. Y esas personas le tienen mucho aprecio a su trabajo porque además ganan muy bien, y me parece bien que lo hagan, pero aunque vos cambies en la ley alguna de las cosas para cobrarle a las multinacionales y las grandes empresas, si esos funcionarios no están convencidos de que su carrera puede verse destruida rápidamente, no le van a ir a cobrar a los ricos. Y en cambio sí, van a seguir pescando muchas veces en las pymes, en la clase media y demás. Esto no quiere decir que la clase media y las pymes tendrían que decir yo tampoco quiero pagar, porque si no, cerramos el Estado y estamos al horno. Claro. Lo que hay que hacer es cobrarle a esas multinacionales, a esas grandes empresas y a los ricos, pero con una decisión política que demuestre que es la única forma de sostener un Estado que le dé bienestar a una parte muy importante de la población que está en la pobreza o en la indigencia, ¿no? Claro, bueno, por eso me llamaba la atención lo que había pasado en Brasil. Y sobre todo me llamaba la atención porque había gente del bolsonarismo que lo había votado. Eso, claro, eso tendría que ser algo sospechoso, ¿no? Claro. Es como si acá hacen una reforma tributaria y te la vota también el macrismo. Vos decís, algo está mal, ¿no? Porque, claro, porque cuando declaman intereses simplificadores y que las empresas se gastan un montón de tiempo en liquidar y las personas también que tienen que contratar un contador. Por cierto, muchas veces la estructura tributaria y lo propiamente dicho de cómo se liquida un impuesto, que no es lo que sale del Congreso, sino de los organismos tributarios, muchas veces lo deciden y lo estructuran contadores que son los mismos que tienen que contratar para que te descifren todo eso para poder pagarlo. No es que estoy diciendo que los contadores lo hacen con maldad, pero por ahí tienen una cierta tendencia a no ser muy amigables con el contribuyente, ¿no? Entonces tenés que terminar pagándole a un contador y para que se justifique muchas veces, no digo siempre, por supuesto, Dios me libre, para que se justifique pagarle a ese contador, tiene que el contador hacer que pagues lo mínimo posible de impuestos. Esto es un clásico, digamos. Eso vale para las personas que tienen profesiones liberales y vale para las grandes y medianas empresas. Entonces digo, hay que ver, ¿viste?, cómo viene la mano y qué sale del Congreso y qué termina ocurriendo
en las estructuras tributarias propiamente dichas del día a día, ¿no? Bueno, hoy nos contaba Rubén Ruiz, de que te contaba en la entrevista anterior, nos contaba que, por ejemplo, el 25% de lo que se recaudó del impuesto a la riqueza, que fue tan debatido, ¿te acordás? Tan resistido por muchos, fue a parar a la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Es que un impuesto a las grandes fortunas, un impuesto a los grandes ingresos, desde el punto de vista de la discusión filosófica, la discusión jurídica y de la justicia, digamos, fiscal, que es lo más importante. La justicia fiscal tiene que ver con cobrarle más al que más tiene y cobrarle menos al que menos tiene. Incluso eso tiene que ver con el rol del Estado como redistribuidor de los que tienen mejores beneficios y más privilegios en una sociedad a los que están más jodidos. Esa discusión tiene mucho que ver con cosas obvias. Entonces, cobrarle mucho a los que mucho tienen tiene sentido. ¿Qué te van a decir? No, si le cobras mucho a los que mucho tienen, se van a ir a vivir a Uruguay como el dueño de Mercado Pago, Mercado Libre. Y sí, se van a ir a vivir, pero si todos los países más o menos juegan fair play, entonces no va a ser tan fácil irse a vivir a un país que vive de ricos que se mudan, como Uruguay, o de ricos que depositan su plata o hacen sus departamentos y mansiones ahí en Punta del Este, etcétera. Pero claro, no hay fair play a nivel mundial y uno de los que menos juega con fair play es Estados Unidos. Y Inglaterra, que lo ha hecho por muchas décadas viviendo de eso. Entonces, lo que se tendría que venir es una discusión mundial de cómo hacemos para que lo que no prevalezca sea la joda y el chuparle los negocios y los beneficios a todos los demás países del mundo de parte de 3, 4, 5 vivos. O sea, lo de los 4 o 5 vivos de la Argentina también ocurre a nivel mundial, ¿no? Sí, yo me quedé pensando cuando hablaste de Uruguay, que por ejemplo se dedican a traer este tipo de ricos, nuevos ricos y ricos que no quieren pagar impuestos, pero no se dedican a hacer obras de infraestructura que necesitan y después tienen problemas como el tema del agua ahora en Montevideo. O peor todavía, hacen sobreexplotaciones con el tema, por ejemplo, del tema de las pasteras o con lo que están haciendo ahora de hidrógeno verde y demás, y entonces sacan agua a lo loco para usos industriales y no para que la gente tome. ¿Entendés? Entonces tenés el problema de que, qué bueno, van a venir divisas para el hidrógeno verde o para la pastera, pero la gente va a pagar una fortuna al agua, que es básico, ¿entendés? Y además, en Uruguay, como sobran los dólares de la cantidad que hay por el sistema financiero que los trae del exterior, que los traen los ricos, los evasores y demás, como sobran los dólares, en dólares el poder adquisitivo de la gente es bastante bajo y el costo de vida es altísimo, aún para los que están en países limítrofes que les va bien, como Brasil, por ejemplo. ¿Entendés? Pero esa es una distorsión que tiene que ver con cuánto chupan del sistema financiero de otros países y está ahí dando vueltas en un sistema financiero que teóricamente debería ser infinitamente más pequeño. De hecho, una de las medidas que toman los que seriamente miden las guaridas fiscales, más llamados paraísos, es ver el tamaño de su sistema financiero y sus depósitos en relación con su PBI, con su sistema industrial y demás. Tax Justice, que es una ONG internacional seria en este tema con la que he colaborado, hace esa medición y obviamente a Uruguay le da que está totalmente distorsionado su sistema financiero porque tiene un montón de guita que tiene que ver más con no pagar impuestos y con esconder que con su desarrollo propio, ¿no? Bueno, por eso todo nos remite siempre a los modelos de país y a lo que necesitamos para desarrollarnos, para estar con una mirada, lo que pensamos que hay que apostar al desarrollo de la industria y al desarrollo del reparto de la torta. Digo, lo que creemos que en eso tenemos que ver qué cosas tenemos por delante para ver que este modelo de país sea el que nosotros queremos. Por eso te preguntaba al principio, y tenía que ver con esto, hacia dónde apuntamos, qué necesitamos en estos próximos años, la economía que viene, para que la Argentina pueda tener un proceso virtuoso en lo que viene. Claro, bueno, de esto y sintetizando mucho, hemos hablado del tema del debate del proyecto de país. Ese debate del proyecto de país amplio, federal y que incluya a los sindicatos, a la gente, a los movimientos sociales, a los dirigentes PYME y demás, si vos lo haces amplio, profundo y llegás a una serie de conclusiones respecto de qué país es viable con la gente adentro y qué país no es viable con la gente adentro porque no genera suficiente trabajo. Sí, y demás, no estamos hablando de hacer la revolución socialista tampoco, ¿no? Estamos hablando dentro de este sistema, un proyecto de país dentro de este sistema, proyecto de país posible. Que el desarrollo agropecuario siga siendo el mismo, pero que al mismo tiempo tengamos desarrollo industrial de esos insumos agropecuarios, mineros y demás, y que se decida que no se puede exportar el litio en bruto, por ejemplo.
O que no se puede exportar la soja sin extraerle el aceite y mandar poroto directamente, sino que tenés que mandar las tortas como mínimo, sacando el aceite por un lado y lo otro por el otro, o mandando biocombustible. Son definiciones que obviamente te van a traer conflictos con determinados socios comerciales a los que les conviene que el trabajo sea puesto por ellos y no por vos. Pero bueno, no se puede hacer una tortilla sin romper huevos, y hace rato, varios años en este caso, que no se están rompiendo huevos. Evidentemente no tiene vocación de cocinero en ese sentido Alberto Fernández, y el problema que hemos tenido con su lapicera no ha sido de que rompa cosas o de que haga cosas que le caen mal al Frente para la Victoria, sino que no las ha hecho. Su peor problema es no hacer. Entonces, una vez que definamos eso, que además en un mundo turbulento hay espacio para esas definiciones, tiene que estar la gente apoyando esas definiciones para que en un gobierno que cambie de signo no tenga tan fácil el cambiar de un día para el otro y decir, no, ese proyecto de país no nos sirve, vamos a este otro. Bueno, ese otro, ¿a dónde nos lleva? ¿Cómo articula con los 47 millones de argentinos, etcétera? Y una vez que vos abrís el juego a esa discusión, es mucho más difícil ir dando bandazos como va la Argentina hace muchas décadas, ¿no? Claro, bueno, por eso, ¿alguna otra cosa que vos creas que objetivamente puede servir para tener un proceso virtuoso en el futuro? Yo creo que la Argentina tiene un montón de potencial, y lo que le falta, digamos, es que la gente, mucha gente que dice yo no me quiero meter en político, todos los políticos son corruptos, o la política no tiene nada que ver con la realidad cotidiana y demás, se den cuenta que es exactamente al revés. Que el problema de los políticos corruptos, que los hay y existen, y el problema de los políticos que hacen la suya y no les importa a la gente, viene dado porque la gente no se embebe realmente de las implicancias que tienen las decisiones políticas, y no solo la de votar, sino también la de reclamar, la de manifestarse, la de tomar la calle o hacer un paro o lo que sea. Y obviamente, a veces, esos paros tienen que ver no con el bienestar de la mayoría de la población, sino con algo muy sectorial o con algo que viene manejado políticamente para hacer ganar a este o a otro candidato. Entonces, tampoco nos pensemos que todos los paros y todas las manifestaciones y cortes tienen que ver con el bienestar de la mayoría de la población. A veces solo tiene que ver con una minoría porque es un sindicato que está luchando por sus derechos y cerraron una empresa, y a veces por manipulaciones políticas. Cada uno sabrá, digamos, cada paro qué tiene que ver, pero los de la UTA a veces están teniendo un olorcito a opereta y no a solamente tendríamos que ganar un poco más, ¿correcto? No, pero vos sabés que en líneas generales lo que me ha llamado la atención en estos días, porque ha habido tantas manifestaciones de gente en los medios de comunicación respecto al paro, de gente que estaba siendo afectada por esta medida de fuerza. En líneas generales escuché muchas reflexiones de gente comprendiendo la medida de fuerza y entendiendo que tenía que ver más con el locao patronal que con la protesta de los trabajadores de la UTA. Perfecto. Entonces, si el problema que lo tenés con las patronales y no lo tenés con algo que es puntual, que el gobierno, por ejemplo, no está favoreciendo a las paritarias o lo que sea, entonces lo que podés hacer es, desde el sindicato, ir a hablar, o si el sindicato está bien representado, ir a hablar con el Ministerio de Trabajo, con el gobierno, y que te ayuden en tu lucha con la patronal, que creo, si no me equivoco, es lo que hicieron los que eran trabajadores del caucho en el tema de las cubiertas y demás, más allá de que además tenían algunas diferencias políticas con el gobierno y se dificultaba eso, pero digo, ocurrió eso, no era solamente hacer paros y cortes. Entonces, en este caso también vos tenés que ver qué es lo que está en juego, cómo se está comportando cada uno, y por ahí no es el sindicato el que está tirando al bombo, sino que la patronal a propósito no afloja para que de alguna manera se arme quilombo y el gobierno sufra las consecuencias de un paro de los choferes. Entonces, pero digo, el gobierno no se puede hacer el boludo y decir, ay, este es un problema entre ellos. No, porque hay millones de personas que dependen del transporte. Entonces se tiene que meter en ese conflicto si en el conflicto hay un interés, por ejemplo, de la patronal de que el paro ocurra, que creo que también ocurría eso en el caso de las cubiertas, porque terminaban costando una fortuna las cubiertas, claro, en la Argentina, comparado con cualquier país de la región, ¿no? Juan, ¿vos decidiste que el tema de hoy sea Yo tengo fe? Yo tengo fe en el amor, yo tengo fe en que la Argentina va a mejorar. Siempre tenemos que poner un poquito de cuota de humor eso. Y sabemos que Palito Ortega podría haber sido presidente, con lo cual si Palito Ortega hizo esta canción y tenía fe y pudo haber sido presidente, cosa que fue difícil, pero está bien, pero antes de Palito Ortega, ¿vos tenés fe, Juan? Yo tengo fe, sí. Estoy relativamente optimista.
por si a alguien le cabe alguna duda, porque es la primera vez que escucha la columna y piensa que yo soy fanático de Massa, que escucha las columnas viejas y va a ver que no es así, pero comparado con las bestias que hay enfrente, Massa es un bálsamo. Que miran, pero en este camino algún día vamos a estar votando a Macri porque de enfrente está Milei o algo así. No es así, y además estamos diciendo quién está detrás, digamos, de Massa, el kirchnerismo, el peronismo, el Frente de Todos, la Unión por la Patria, y creo que se ha aprendido una lección con Alberto. Y por otro lado, yo creo que en el caso de Alberto, como dije antes, el problema fue la lapicera atornillada, la lapicera que no quería conflicto y demás. Yo creo que Massa tiene un estilo más de lapicera frenética. Entonces es mucho más fácil controlar una lapicera frenética que quiere hacer un montón de cosas y ver en cuáles ponerle un poquito de freno, que empujarle a un elefante que tiene el culo pesado para que mueva la lapicera, que es el caso de Alberto. Sin contar con algunas picardías, digamos, ¿no? De Alberto. No, más allá del poder de daño que tiene Alberto en algunas cuestiones, coincido con vos, que más se lo critica por lo que no hizo que por lo que hizo, en líneas generales. Y yo creo que vos no tenés duda de que Massa no va a ser precisamente un tipo que se quede quieto y que no haga nada, o que haga poco. Yo creo que lo que va a haber que controlarlo es para ver qué hace y en qué apoyarlo y en qué irle el choque, claro, en lo que trate de hacer. Coincido plenamente. En ese sentido se va a parecer mucho más al personaje de los 90, a Carlo I, que a Alberto o a De la Rúa. Entonces hay que tener cuidado, hay que estar activo en la calle, hay que estar activo observando, pero por otro lado yo no creo que sea boludo, y alguien me dirá, pero está cerrando con los yanquis. Bueno, todos los candidatos tienen buena relación con los yanquis, y de hecho yo no creo que haya nadie en el Frente de Todos que piense en patear el tablero de Estados Unidos, dejar el dólar y cerrar filas con China y no darle más bola a Estados Unidos. Ninguno en su sano juicio lo haría, porque lo más probable es que termine preso, con un proceso rápidamente, con una tonelada de cocaína en su auto, andás a ver con qué cosa. Además que tampoco es políticamente correcto, digamos, en un mundo donde hay tantas tensiones, vos tenés que saber jugar un delicado equilibrio que es el de la política internacional, manteniéndote con cierta autonomía, cierta independencia, si no estás muerto. Y aparte los chinos no nos van a regalar nada. No, y por aparte eso. tienen 1.400 millones de chinos para alimentar y para darle, levantarle su nivel de vida. Entonces, digo, tenés 300 millones de gringos y 1.400 millones de chinos, ya ahí tenés una diferencia importante. Bueno, los gringos nos han hecho unas cuantas zancadillas, sí, está bien, pero eso no garantiza que los chinos nos vayan a tratar amorosamente y que no tratan de sacar sus ventajas, ¿no? Juan, querido, nos vamos con Palito Ortega, entonces. Yo tengo fe. Un abrazo grande. Abrazo Nico. grande, buena si perdemos semana. el humor o el amor, no hay nada más por lo que luchar. Abrazo grande, buen fin de semana, buena semana Abrazo, para Nico. la familia. Hasta la Chao. próxima. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callarán el odio y el dolor, la gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. La 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 la
seguí conectado, seguí Radio Caput, seguí conectado, seguí Radio Caput, seguí conectado, Caput. Radio Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Que estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras. lácteos, Limpieza. carnes y pescados. Pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Este programa forma parte de la red de programas de radio Vamos a Andar. Red de programas de radio populares, alternativos y comunitarios. La propuesta de un colectivo por una comunicación popular. Red de programas de radio Vamos a Andar. Vamos a andar. No todos tienen o la capacidad o la actitud para poder defenderse de medios hegemónicos de comunicación que les picaron la cabeza durante años con mentiras, infamias y barbaridades. Seguimos en Fede Radio, 15 horas 35 minutos en esta tarde gris en la ciudad de Buenos Aires. Y nos vamos a ir a Misiones, a Oberá, porque si algo tengo ganas en mi vida es que pueda volver a hacer radio alguna vez con mi amigo Marcelo Teles. Marcelo, querido, ¿cómo andás? Muy bien, muy buenas tardes, Nico. Saludos para vos, saludos para la audiencia, saludos también para Lucas, el operador que tan amablemente nos ha comunicado. ¿Quién tenés? ¿Está Ezequiel Barreñada o estás ahí Solari? Solo como loco malo. Bueno, está bien entonces. Estamos acostumbrados. Mal, pero acostumbrados. La tengo a Marra enfermita, pobre. Bueno, un abrazo grande para Marra cuando se recupere. ¿Cómo andás vos?
Bien, bien, bien. Estamos acá contando ya los días, que estamos apenas a 35 días, si no me equivoco, más o menos, 35, 36 días. Espera un segundo. Sí. Dale, a ver. Ahora estamos a 36 días de las PASO. Mañana es domingo y dentro de 6 domingos, 5 domingos, vamos a estar ya con las elecciones. Sí, con las PASO nacionales que van a marcar un hecho importante en este proceso electoral, aunque no definitivo, porque sabemos que esto después se ve en octubre la primera vuelta, ¿no? Sí. 5 domingos tenemos. Dentro de 5 domingos ya estamos votando de vuelta. Domingo 13 de agosto. Sin embargo, es verdad lo que vos decís. Lo que habría que ver qué pasará si en las, después de las primarias, como queden organizadas las listas, quién será representante de Juntos por el Cambio. En el caso de Unión por la Patria, claramente va a ganar Sergio Massa. La duda que tengo yo es si los votantes de Juan Grabois pensarán en la patria o pensarán no sé en qué, porque yo no me olvido que en el 2015 unos cuantos en la primera vuelta no votaron a Daniel Scioli por cuestiones de ideología, no sé, porque le fueron a votar tapándose la nariz, dijeron algunos. Bueno, acá la primera vuelta juega muchísimo, pero muchísimo. También puede pasar lo mismo en el caso de quien quede como candidato de Juntos por el Cambio, si queda Larreta, no sé si la gente de Patricia Bullrich o toda la gente de Patricia Bullrich lo votará, o viceversa. Es decir que estas pasos son realmente muy importantes, y la primera vuelta mucho más todavía, obviamente. Sí, son importantes y estamos viendo un escenario electoral de mucha agresión, sobre todo entre los de internas Juntos por el Cambio, una agresión que va elevando el tono y sobre todo en algunas provincias, ¿no? Digo, Santa Fe es un caso paradigmático que creo que ahí sí veo muy poca posibilidad de que los votantes de uno y de otro de la parte de Juntos por el Cambio voten concienzudamente al que gane la elección. Sí, pero bueno, por eso mismo, a partir de esa cuestión, ¿quién se verá beneficiado después? Porque si los números se dan y si aparte, no solo los números, me parece que si a partir de lo que fue el discurso de ayer del ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se toman una serie de medidas y se pone firme con otras cuestiones, como el local patronal que hicieron realmente aquellos que fueron beneficiados con la concentración que se dio en el gobierno del 2016 al 2019, la verdad que me gustó ayer como habló Massa con nombre y apellido. Habría que hacer lo mismo también con las empresas alimentarias, digamos, de la caída de todos los que son los formadores de precios. Y ahí me parece que puede haber una instancia bastante interesante a la hora de encontrar, a partir de cómo queden las PASO, una posible triunfo en primera vuelta de Sergio Massa. Sí, yo también soy optimista en ese sentido porque, insisto, creo que va a desangrar mucho la interna Juntos por el Cambio, va a terminar generando una situación compleja hacia el interior de los votantes de esa fuerza política, y Javier Milei se viene desinflando. Sí, igual todavía hay una cosa que dice que es cierta. Hasta ahora en la boleta la cara de Peluca no apareció. Sí. Entonces habrá que ver. No estaría mal que tenga un 12, un 14, un 16%, porque esos son votos que no se le van. En realidad habría que ver. Hoy por hoy está tan disperso todo como para que no, por el voto bronca o la gente que no está yendo a votar. Ojo que hay provincias en donde la cantidad de votantes ha sido baja. Ya en la segunda elección, o en todo caso la primera elección después de que la pandemia ya mermó. Acordate que la elección anterior, 2021, la tuvimos nosotros con una serie de medidas, teníamos que ir con barbijo, había distanciamiento social. Eso pasó en el 2021 y eso también impactó en la cantidad de votantes. En algunas provincias se está votando con buena cantidad de gente, se está recuperando el nivel tradicional de los votantes, pero en otras no.
En Misiones, ¿cómo ves vos la PASO nacional? ¿Qué escenario se prevé, digamos? La verdad, toda la campaña que yo vine haciendo con el tema de las colectoras y demás, pero no fue necesario, porque finalmente esa determinación de sumar a Sergio Massa como candidato a presidente en Unión por la Patria, sucede que al gobierno provincial del Frente Renovador de la Concordia le vino como anillo al dedo, y los representantes oficiales de Unión por la Patria son los mismos representantes del Frente Renovador de la Concordia, que es el oficialismo provincial, que ganó con mucha diferencia. No hubo posibilidad que la Cámpora, Partido de la Victoria, alguna otra organización quisiera pedir un lugar en la lista, nada por el estilo, porque la definición acá se había dado ya en las elecciones provinciales. Claro. Claro, bueno, tenemos una expectativa entonces que en Misiones sea una provincia que de Unión por la Patria le vaya bien, digamos. Acá, Unión por la Patria, sí, acá están especulando en una posible cantidad de 450.000 votos. Acordate que te lo digo hoy, que es sábado 8 de julio. 450.000 votos para Unión por la Patria, la candidatura de Sergio Massa. Ojo, y podemos sumar, porque en todo caso, si sumamos a Juan Graboy, puede ser 500.000 de votos que tenga acá Unión por la Patria. ¿Cómo estás viendo las elecciones provinciales, en líneas generales? Y aquellos que cometen errores como lo de San Juan o como lo de San Luis, los pagan, pero no los pagan los dirigentes, los paga el pueblo, porque le está dando la posibilidad que políticas como las que se llevan adelante en Jujuy se multipliquen en otras provincias, que casualmente también son provincias mineras, ¿viste? Sí. Sí, lo de San Juan fue un golpe duro, sobre todo porque la primera elección la había ganado ampliamente el peronismo. Bueno, pero de ahí está la cuestión. Si vos te dividís de lo que es el territorio, lo que son los intendentes, cada uno hace su negocio. Eso es malo, creo, eso es perjudicial. Estamos nosotros celebrando este año 40 años de democracia y sin embargo cada vez más están cuidando su quintita. Entonces, eso es donde tiene que pensar un poco más algunos dirigentes y poder trascender más allá de la cuestión de ser él el gobernador, que es lo que le pasó precisamente a Sergio Uñac. No se trasladan los votos directamente porque sea el hermano. Entonces, ahí hubiera tenido un gesto, como el gesto que tuvo Mansur, en el hecho de decir, bueno, listo, yo me bajo, pero sigo compartiendo de alguna manera el poder en la provincia, aunque le toque Jaldo ahora, en Tucumán, pero en el caso de San Juan se perdió directamente todo. Te pregunto cómo estás viendo, porque viste que hay una avanzada de periodistas de la derecha hablando de una especie de ola amarilla como la del 2015. Yo no estoy viendo eso en el escenario, pero bueno, algunos lo analizan desde ese lado. ¿Ola amarilla en qué sentido? Y en lo que es una ola de la derecha. Sí. De los sectores más reaccionarios, no en sí de... aparte, tal vez está potenciado por una situación económica muy complicada, por haber cedido a determinadas cuestiones como esta del transporte, por ejemplo, en donde claramente aparecen empresas que son las que te quieren manejar absolutamente todo, y esta actitud que tuvo ahora el ministro de Economía y precandidato a presidente, yo creo que si Alberto lo hubiera tenido hace un año atrás, hoy no hay discusión que no puede tener expectativas junto por el cambio de estar pensando en la presidencial. Está tan dura la situación de Juntos por el Cambio, está tan ¿cómo te podría decir? Feroz, porque ellos consideran que ya ganaron. Es decir, el que gane la PASO, el que gane la interna, gana el nacional. Y no creo que sea tan así. Los pueblos no se suicidan. No estamos en la misma situación del año 2015. 2015 fue muy particular, hubo un trabajo muy fuerte de redes sociales. Hay que acordarse también que la militancia no acompañó, por eso me parece muy importante entender esto de la PASO, primera vuelta y segunda vuelta. El que gana conduce y el que pierde acompaña, dicen en el peronismo.
Sí, debería Ojalá ser que así. así sea. Debería ser así. Ojalá que así sea. Es decir, que no estén tan pendientes de esa acidez con la que se están manejando precisamente la campaña de Juntos por el Cambio. Ahí sí se ve más claro. No, te decía eso porque, por ejemplo, en Santa Fe, la campaña de Santa Fe entre Lozada y Puyaro es muy violenta. Lozada directamente lo acusó de colaborar con los narcotraficantes a Puyaro, con lo cual no hay mucha chance que el votante Lozada vote a Puyaro después, digamos, ¿no? No, bueno, pero entonces está colaborando. Vos me estás hablando de Santa Fe. Si me hablaba de Entre Ríos, digo, bueno, entonces está colaborando con Juntos por el Cambio también. ¿Te olvidás que pasó con el intendente de Paraná? Sí, claro, con Barisco. Entonces, ellos a veces te utilizan estas cuestiones y estas peleas más en los medios como para ver quién impacta con un discurso más duro, con un discurso más reaccionario, pero después en el fondo son socios todos. Sí, te iba a preguntar porque viste que se dio como durante un momento de la campaña era toda la discusión tenía que ver con la agenda de la derecha en la Argentina. ¿Vos crees que eso está cambiando un poquito, que se está recuperando un poco la agenda más progresista, más nacional y popular? Me parece que todavía no. Me parece que lo que sí nos va a estar llamando la atención es que el avance en ese sentido, es decir, haber dejado mucho camino para que puedan recorrer esta gente a partir de lo que fue el repliegue, que uno puede entender que un repliegue que se dio en la época de la pandemia tiene que ver con cuidar la salud, cuidar la población, pero después se demoró bastante en volver a salir a la calle y en volver a tener iniciativa política. Ahora, bueno, hay algunas cuestiones interesantes como para ver. Mañana va a ser un día histórico porque la inauguración de este gasoducto Néstor Kirchner es trascendente, realmente trascendente. Y lamentablemente se está diluyendo entre otras cuestiones que, bueno, obviamente también son importantes, las elecciones no son menos importantes, pero realmente estamos en una situación de coyuntura difícil porque no se pudo tomar a tiempo y haber tenido la fuerza necesaria para algunas medidas que eran imprescindibles, dejar hacer al otro, cuando digo el otro digo dejar hacer a los grupos concentrados de la economía, y dentro del grupo concentrado están los grupos concentrados también de la información, que son las empresas de comunicación. Entonces ellos son los que han manejado la agenda, hemos perdido mucho tiempo, aquellos que estamos en el campo popular, discutiendo quién es más puro que otro, y en este momento estamos en una situación realmente que no creo que estemos cerca de la toma del Palacio de Invierno o la toma de la Bastilla. Entonces tenemos que ver también dónde estamos parados ante esa situación, y ante esa situación, una situación también que es mundial, no es nuestra nada más. Lo que está pasando en Europa con el avance de la derecha es tremendo. Lo que está pasando en Francia, que es la cuna de la libertad, digamos, mataron a un pibe así como acá ha pasado en otras oportunidades, pero no se generó esa reacción que se está generando ahora en Francia. Pero bueno, yo en virtud de eso es un poquito el tema musical que cuando hablábamos hoy y me decías para que charláramos un rato, pensé en Callejeros. ¿Sabés qué pensé, Nico? ¿Qué hubiera pasado si en ese año 2004, terrible 2004, no hubiera sucedido esa situación espantosa donde murieron tanta gurizada, tantos pibes? Vos sabés que no le hubiera sido tan fácil a Mauricio Macri poder hacerse de la jefatura de gobierno. No lo había pensado mucho antes, pero esta gente, en base a terribles tragedias, como lo que fue Cromañón, como lo que fue Once, la estación de Once, vos fíjate a dónde ellos se pararon y bueno, después el suicidio de Nisman, ¿en qué se pararon como para poder sí plantearse como una alternativa a la sociedad? Hoy eso no lo tienen a mano. No. La vicepresidenta de la Nación tuvo una actitud realmente de estadista, decir, no, esta vez no me toca, pero no porque yo no quiero, porque no les tengo que dar más de comer a esta gente. Veremos hasta dónde el pueblo tiene memoria. Sí, veremos. Antes de ir al tema, quiero que me cuentes cómo está la radio, cómo anda la comunicación allá en Oberá, cómo anda la pelea, que es una pelea desigual la que das
con un gran esfuerzo sosteniendo un medio de comunicación. Está bueno porque yo creo que se equivocaron. Hace poco se hizo la asamblea del Círculo de Periodistas de aquí de Oberá y me eligieron director ejecutivo. Sería presidente del Círculo de Periodistas acá. Yo creo que estaba en ese día tras algunos efectos etílicos, pero bueno, tenemos la posibilidad de introducir alguna agenda. Sí, obviamente es nada más que testimonial, pero está bueno porque da la oportunidad de hablar de algunos temas. No pasa por la guita, no, pasa por el hecho de el reconocimiento. De a poco la gotita va orando la piedra. Recordá cuál es la radio que estás gestionando. Estamos en FM 97.5 RPD Radio. Nos pueden escuchar desde allá, pueden escuchar en rpdradio.com/en vivo, y la verdad que estamos haciendo un buen laburo, es cierto lo que vos decís. Estamos contentos y dando la pelea permanentemente. Estamos en un barrio periférico de la ciudad de Oberá, segunda ciudad de Misiones, que mañana cumple 95 años, Oberá. Fundada un 9 de julio de 1928. Bueno, calculo que habrá festejos varios. Sí, igual ahí el clima está medio complicado, hay mucha lluvia y eso. Se iba a hacer un desfile cívico-militar, habrá que ver también el aniversario 207 de la independencia, de la segunda independencia. La primera independencia se hizo en 1815, de la mano de José Gervasio Artigas, y bueno, pero esa prácticamente se olvidan casi todos. Pero mañana celebraremos la independencia de Tucumán, la que se dio ahí en la casita de Tucumán, donde Misiones no estuvo presente, donde la banda oriental no estuvo presente. Falta la tercera independencia del 9 de julio, creo que fue la definitiva. La del 47, aparte. La Declaración de Independencia Económica. Sí, pero bueno, que después así la voltearon. Bueno, está bien, pero si vamos a recordar la independencia... Sí, no. Recordemos bueno, está bien, sí. Sí. Che, Marce, bueno, ojalá podamos volver a hacer radio juntos en algún momento. Sí, esperemos que sí. Así que, salvo que lo hagamos a la distancia, pero bueno, veremos cómo nos organizamos. Después de la distancia podemos hacer algo, ¿eh? Sí, claro que sí. Hoy en día, tecnología mediante, todo es posible. Exactamente. Pensémoslo. Cuestión de organizarnos. Nos vamos entonces con Callejeros escuchando Imposible, ¿te parece? Abrazo grande, Nico. Saludos para toda la audiencia y aguante la Radio Caput. Saludos para todos allá en Oberá y un abrazo grande a la familia, Marce. Gracias. Chau. Poder jugar en otro juego es lo que imagino, donde la gente de mierda esté muerta y los buenos vivos. Quiero que sea este el lugar, pero poder
el éxito será eterna la flor, el ser humano y la verdad. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular.